Capítulo 9. Conducción técnica económica eficiente. Entendemos por conducción técnica, económica y eficiente el conjunto de técnicas aplicables en la conducción diaria del vehículo para ahorrar combustible y disminuir la contaminación. Se puede asociar con un nuevo término llamado ecoconducción. La conducción eficiente empieza con el mantenimiento del vehículo, cambio a tiempo del aceite, afinado del motor, control de la presión en los neumáticos, revisión del desgaste de las llantas, planificación de la ruta de viajes. Los buenos hábitos de manejo pueden disminuir el consumo de combustible de un 10 a un 30% y alcanzar un ahorro de muchos miles de colones. Fuerzas que intervienen en el desplazamiento del vehículo. La resistencia aerodinámica. El movimiento de un vehículo en el aire se ve afectado por la fuerza aerodinámica, que se divide o está compuesta por dos fuerzas menores, conocidas como la fuerza de sustentación y la fuerza de arrastre, que se caracterizan, la primera por ser vertical o hacia arriba, y la segunda por ser horizontal y opuesta al movimiento del vehículo. Resistencia al rodamiento. La fricción resultante del contacto con las llantas y la superficie de rodamiento calzada produce una resistencia al movimiento del vehículo, compuesta por los elementos conocidos como resistencia de rodamiento, coeficiente de resistencia al movimiento medido en kilogramos por tonelada, masa del vehículo en toneladas y aceleración de la gravedad. Resistencia por pendiente. Consiste en la marcha sobre un recorrido hacia arriba o hacia abajo. Si se trata de un recorrido hacia arriba, la inclinación tenderá a detener el vehículo y el motor tendrá que vencerla. Si al contrario se trata de una pendiente hacia abajo, la inclinación acelerará el vehículo. Resistencia por inercia. Si se pretende cambiar la velocidad de un vehículo, se debe vencer la fuerza que se opone a ese cambio, denominada fuerza de inercia, y que depende de la masa del vehículo. Fuerza centrífuga. Cualquier cuerpo que tenga un movimiento curvilíneo está sometido a una fuerza que tiende a sacarlo de su trayectoria. En una curva demasiado cerrada o de radio pequeño, la fuerza centrífuga puede provocar un vuelco o derrape. Diagrama de velocidades. Este diagrama es una herramienta valiosa para lograr una conducción económica, así como una buena selección del vehículo de acuerdo con el tipo de operación que se requiera. Otra función importante de este diagrama es que permite conocer el área de funcionamiento óptimo del motor, zona verde, y el rango en el cual se recomienda hacer los cambios de velocidad. El tacómetro o medidor de revoluciones por minuto. El tacómetro es el instrumento visual que puede permitir realizar una buena conducción de nuestro vehículo en forma técnica, eficiente y económica. Consiste en mantener una oscilación entre las 1500 y las 2200 unidades de revoluciones por minuto para un vehículo diésel o entre 2000 y 2800 unidades RPM para un vehículo de gasolina en el momento de aplicar la inyección de combustible. El manejo en ciudad. Cuando se maneja en ciudad es también posible ahorrar combustible al anticiparse a los semáforos. También cuando se baja la velocidad o se detiene. Alterne entre el freno y la compresión del motor siempre a bajas revoluciones por minuto. Esto incrementa la vida útil del sistema de frenos y reduce el riesgo de falla en él. Conducción económica. Mantener una distancia adecuada del vehículo delantero. Apagar el motor si se va a tardar más de un minuto en marcha mínima sin movimiento. No permitir que sean eliminados sensores del vehículo. No conducir con los pies sobre el pedal del freno. Mantener presión de llantas recomendadas por el fabricante. Medir el consumo de combustible en kilómetros recorridos. Anticipar las paradas del vehículo. Deshacerse de todo peso extra del vehículo. Facilite el frenado del vehículo mediante la técnica de la compresión. Evite el calentamiento previo del vehículo e inicie la marcha tan pronto como lo enciende. Realice cambios cortos de velocidad. Mantener velocidades constantes, entre otros. Anticipación. Para lograr una velocidad constante es imprescindible anticiparse a las situaciones de frenado y aceleración del tránsito. No solo se debe mirar el auto que nos precede, sino también la situación más lejana que permita reducir el uso del freno y así guardar el espacio suficiente para detenerse con suavidad. Adecuado uso de la ventilación. Cuando se maneja en carretera, deben cerrarse las ventanas y usar la ventilación interior siempre que sea posible. Con las ventanas abiertas el vehículo aumenta su resistencia al aire y por tanto también se incrementa el consumo de combustible. Por último, control de gastos. Para controlar el consumo de combustible es necesario registrar los pagos que se hacen por concepto de combustible cada vez que se sale de una gasolinera.